Bueno, buenas tardes. Esta es la tercera clase que estamos teniendo sobre los llamados padres de la sociología o autores clásicos de la sociología, que por supuesto son más que estos tres, pero bueno, estos tres son considerados los fundamentales, ¿no es cierto? Como ya decíamos en la primera clase, para poder de algún modo dar forma a esta disciplina, crear esta disciplina que es la sociología. Eh, Hago un pequeño paréntesis antes de seguir con la clase. Eh, Recuerden que tienen que, además de ver estas clases, es lo mejor, que vean también los videos de la UBA, que yo los pongo de modo complementario. Intenten leer los textos referidos a estos autores. Yo sé que es difícil sostener la motivación, pero hagan el esfuerzo, van a ver que va a valer la pena, porque van a poder de algún modo concluir esta materia en el cuatrimestre y eso les va a resultar un avance importante en sus carreras, respectivas carreras. Bueno, volviendo a la clase, una vez que terminemos este autor que va a ser Max Weber, que es el que vamos a ver hoy, vamos a hacer un trabajo de análisis de una película y después vamos a tener una reunión grupal por alguna de las plataformas para poder tener clases grupales, donde vamos a compartir el análisis que cada uno va a hacer de una película. La película elegida para analizar va a ser una película de ciencia ficción, que a mí personalmente me gusta mucho, que se llama Matrix, que es la primera entrega de la serie Matrix, ¿no? Que hay tres películas de Matrix. Esta es la primera. Que resulta muy interesante el argumento para hacer análisis desde el pensamiento de estos tres clásicos de la sociología. Bueno, vamos a cargar la presentación. Bueno, como les decía hace un ratito, vamos a referirnos en esta ocasión a Max Weber. Max Weber es un sociólogo alemán que vivió entre mediados del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Obviamente, eh, en sus últimos años de vida es donde se da su mayor producción intelectual. Como pueden ver, y esto pasaba lo mismo con los otros pensadores que hemos visto, su labor, su obra puede ser categorizada como perteneciente a una serie de disciplinas científicas, ¿no? Claramente tenían una formación filosófica estos pensadores, que provenía del estudio de los clásicos de la filosofía. También se dedicó a analizar el funcionamiento de la economía, por lo tanto era economista. Era jurista porque también analizó la estructura del sistema jurídico. Claramente Weber era un historiador porque en las explicaciones históricas están, digamos, son parte esencial de su perspectiva. También fue un politólogo, y esto también acá va a revestir mucha importancia para ustedes. También fue un politólogo y por supuesto también, como decimos, fue sociólogo. Aunque estos tres pensadores, como todavía no estaba constituida la disciplina, ellos eran bastante renuentes a ser llamados o a llamarse a sí mismos sociólogos. Como ya dijimos, Weber es uno de los creadores de la sociología moderna, ¿no? Esta disciplina que surge con la modernidad, y también es considerado el creador de la administración pública en tanto disciplina científica. ¿Por qué? Porque bueno, ya vamos a ver por qué en sus estudios sobre la burocracia, Weber, de alguna manera, comienza una línea
una línea de estudios sobre el funcionamiento del Estado, sobre el funcionamiento de las organizaciones, ¿no? Y especialmente sobre las organizaciones públicas. También Weber es el padre de las llamadas teorías de la administración, como les decía, porque, es decir, toda la rama de disciplinas administrativas, como pueden ser la administración de empresas, las ideas de recursos humanos, ¿no? Todas estas tienen una raíz en Weber, porque Weber, como les decía, fue el primero que describió esta forma de organización de la modernidad que es digamos, prácticamente omnipresente en todas las organizaciones, que es la burocracia. Weber, en su línea de pensamiento, podemos decir que creó una tradición, una línea, o un paradigma, si se quiere, que era antipositivista, ¿no? Antipositivista, y en este sentido se opone, está en el otro extremo del espectro de pensamiento social que tenía Durkheim, ¿no? Porque antipositivista se refiere a haber establecido una forma de resistencia a una, a una mirada o a un paradigma epistemológico positivista, ¿no? Que en esa época dominaba el pensamiento científico y también tenía un lugar preponderante en los estudios filosóficos, que es el llamado positivista. El positivismo, de algún modo, tenía la expectativa de poder llevar el pensamiento, las estructuras de pensamiento y la estructura de las teorías que se hacían sobre la humanidad, sobre lo social, etc., al molde de las ciencias naturales, ¿no? Y además, como las ciencias naturales planteaban que lo que se consideraba válido como conocimiento científico, como modo de hacer ciencia, eran los modos de hacer similares a los de las ciencias naturales, que estaban referenciados empíricamente al estilo de las ciencias naturales. Es decir, todos los planteos que se pudieran hacer tenían que ver con el objetivo de encontrar leyes que gobernaran o que gobernaban, sí, bien digo, el comportamiento humano, el comportamiento social, al estilo de la física, que encuentra leyes que gobiernan el mundo natural, ¿no? Y a su vez, cuando decíamos el tema de la verificación empírica, es que el funcionamiento, el comportamiento humano tenía que ser posible encontrar elementos de comprobación empírica. Por eso la insistencia de, como decíamos antes, de Durkheim, de llevar a esta idea de los hechos sociales como cosas que se pueden tocar, cosas que se pueden ver, ¿no? Y ahí está ese aspecto de lo empírico, ¿no? Empírico proviene de la idea de experiencia, digamos, ¿no? Perdón por el... Bien. En ese sentido, entonces, Weber es un antipositivista. Ya vamos a ver por qué cuando avancemos en su teoría. También una tradición idealista, en el sentido de que Weber consideraba que el mundo de las ideas que estaban en la cabeza de las personas, eh, era relevante, era fundamental, ¿no? Y las ideas en relación a la cultura, al mundo de la cultura, y una tradición hermenéutica. Hermenéutica es una disciplina dentro de la filosofía que eh, propone eh, la posibilidad de leer, ¿no? Interpretar textos, ¿no? de la antigüedad en función de parámetros más actualizados, digamos, ¿no? Ya vamos a ver
cuál es el sentido de esta idea de la hermenéutica. Bueno, Weber, como habíamos comentado en la primera clase, Weber difería fundamentalmente de sus colegas Durkheim y Marx, porque Weber tenía una perspectiva micro, digamos, ¿no? Y además, Weber no tenía una teoría social para justificar la existencia de la sociedad y comprender el funcionamiento de la sociedad. Su teoría no era básicamente estructural. Si bien en el pensamiento de Weber hay elementos estructurales, y nosotros decíamos en la primera clase que los fenómenos sociales son portadores de una dualidad, ¿no? Una dualidad estructura, agencia-estructura, ¿no? O actor-estructura, que es que los fenómenos sociales tienen una dimensión estructural, pero a su vez tienen una dimensión en los sujetos que llevan adelante acciones sociales o interacciones sociales. Decimos que Weber, justamente, él se distingue de los otros dos pensadores porque tiene una mirada o su forma de entender y comprender la sociedad y de intentar explicar la sociedad se hace a través de la mirada del actor, ¿no? El elemento fundamental para Weber en la comprensión de el funcionamiento de la sociedad es el actor, es el individuo, o el sujeto, podríamos llamar. En ese sentido, digamos, a diferencia de Marx y de Durkheim, que ellos planteaban que existía una estructura y que esa estructura determinaba casi poniendo a los sujetos en un lugar casi de robots, ¿no? Que reproducían un determinado programa, ¿no? Eso era la estructura, y el devenir de la sociedad, ¿no? Respondían a un imperativo claramente estructural. Bueno, en el caso de Weber es el opuesto, ¿no? Weber considera básicamente su explicación, el núcleo de su explicación es que la sociedad existe, la sociedad existe y se reproduce porque un conjunto de individuos llevan adelante acciones e interacciones sociales cotidianamente, ¿no? Y a partir del accionar de las personas es que se da, tiene existencia este fenómeno que nosotros llamamos sociedad, ¿no? Ahora, esa acción social o la interacción social claramente no se da de manera aleatoria, no se da porque, y no es solamente una manifestación de subjetividad, es decir, de lo que cada individuo en particular se le da la gana de hacer, ¿no? Da la casualidad, que en realidad no es ninguna casualidad, en la explicación de Weber, que esas acciones son posibles de comprender en función de una regularidad de esas acciones. Si no existiera la regularidad en las acciones sociales, entonces no existiría la sociedad y no sería posible comprender esa sociedad, digamos, ¿no? La regularidad en la acción social es para Durkheim, por ejemplo, una estructura o el desempeño de un determinado rol, ¿no? En un determinado lugar social, el desempeño de un papel social, eso es para Durkheim una regularidad, y en el caso de Weber lo explica eso de una manera totalmente distinta. ¿Cómo? Más allá de que hay conducta, es posible comprender una conducta regular, por ejemplo, en términos generales, una acción social es cuando cada vez que se ven dos personas en la calle o en una circunstancia, cuando uno entra a un edificio o una habitación y hay una persona ahí, una forma típica de acción social es que las personas se saluden. Las personas dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Ese saludo es una acción social y cuando es de ida y vuelta es una interacción social. ¿Por qué? ¿Por qué?
es así. ¿Esas personas se saludan solamente porque en ese instante se les dio la gana? No. Se verifica en general que en casi la mayoría de las culturas, cuando dos personas se encuentran y se reconocen en un determinado lugar, esas personas hacen un intercambio verbal simbólico que funciona como un saludo. ¿Qué diría Durkheim? Bueno, existe una norma social, ¿no? Una norma social que constituye una institución social que es el saludo, que las personas están obligadas por esa norma social a saludar. Es cierto que existe la norma, porque uno se da cuenta que existe la norma social cuando uno desafía una norma social y dice, bueno, yo no voy a saludar a nadie. Una persona que entra a un lugar y hay otras personas ahí presentes y no saluda y no reconoce a esas otras personas con la mirada, el resto de las personas va a pensar, a este le pasa algo, o dirá, por ejemplo, qué mal educado que no saluda, ¿no? Están notando que esa persona no está cumpliendo con una determinada norma social. Lo que dice Weber es que esas personas no es que se saludan porque hay una estructura, digamos, tampoco él niega la existencia de las estructuras, pero él dice que para cada una de esas personas, la acción social, esa acción de saludar, tiene para las personas un significado. O sea que como para las personas tiene un significado, esa acción se lleva adelante. En el caso de las acciones sociales, el sentido de esa acción, el sentido de saludar, está referido a su vez al sentido que esa acción que yo voy a realizar tiene para otras personas, tiene para los otros. Ese es el sentido de la acción social. No es meramente un sentido subjetivo mío, sino que ese sentido que tiene para mí saludar está referido al sentido que a mi acción le van a dar los otros. A su vez, ese sentido que tiene para mí y que los otros le van a dar a mi conducta, ese sentido no existe aleatoriamente en el mundo, no viene dado por un Dios, no viene dado por, no sé, por rayos cósmicos, sino que ese sentido se encuentra asociado a una determinada cultura, ¿no? Por eso nosotros podemos ver que en las culturas existen modos y conductas y palabras apropiadas para saludar según el contexto y la circunstancia social y otras no. Por ejemplo, yo a una persona que recién me presentan le puedo dar un beso en la mejilla. Eso es una conducta aceptada para una persona que que recién conozco. Pero no está aceptado un beso en la boca. Eso está establecido en la cultura. Sin embargo, para que esa institución social se reproduzca y se mantenga en la historia como una cuestión importante en nuestra sociedad, como es el saludo, las personas como actores que deciden hacerlo tienen que poder reproducir esa acción. En el conjunto de todas las personas que cotidianamente, todos los días se saludan, es que se reproduce esa institución social, esa norma social. Porque las personas lo hacen, porque para las personas hacerlo tiene un sentido, ¿no? Eso dice Weber, ¿no? ¿Qué pasa? Si las acciones para las personas tienen un sentido, muchas veces ese sentido no es un sentido, no siempre es posible recuperar a través y enunciar racional y conscientemente el sentido de todas las acciones sociales. Las personas las hacemos y sabemos que hay un sentido social a esa acción, pero no siempre es posible recuperar ese sentido digamos, a través de una pregunta, por ejemplo, ¿por qué haces esto? ¿Cuál es el sentido que tiene para vos saludar? Pues la gente va a decir, la verdad que no lo sé, todo el mundo saluda y a mí me parece que está bien saludar, digamos, ¿no? Pero no van a decir, bueno, esto es el sentido de mi acción, está relacionado
con el sentido que para las otras personas tiene, a su vez, mi acción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un poco difícil de comprender al principio, pero ustedes ya con el paso del tiempo van a entender que tiene mucho sentido lo que planteaba Weber. Si es así lo que plantea Weber y que las acciones tienen un sentido, es posible atribuirle un determinado sentido a las acciones, entonces, entonces y el sentido de las acciones es simbólico, o sea, es posible interpretar ese sentido a través del lenguaje, a través de un conjunto de símbolos y signos lingüísticos. Entonces, lo que hay que hacer con el sentido de la acción no es tanto medirlo, no es tanto explicarlo, sino que este sentido se puede comprender. El sentido se comprende. Y, y los sentidos los cúmulos de sentido, las asociaciones de sentido, se pueden leer. Se pueden leer. En ese sentido es que Weber, como decíamos antes, ha dado origen a una tradición hermenéutica, ¿no es cierto? Esta idea de la hermenéutica. Entonces, el sentido que las personas le dan a sus acciones se puede leer, se puede interpretar, se puede comprender, ¿no? Y ahí hay como una diferencia epistemológica central con lo que planteaban los otros autores, ¿no? Por ejemplo, Marx, cuando Marx habla de la lucha de clases, ¿no? La lucha de clases en un sentido filosófico, en un sentido de que las clases son opuestos, son antagonistas, las burgueses y los proletarios, digamos, ¿no? Ahí Marx no considera que las personas que pertenecen a esas clases compartan ese sentido, ¿no? De lucha de clases, de antagonismo esencial entre las dos clases. Esa lucha de clases y esos antagonistas, esos opuestos, ¿no? ¿no? Están dados por la estructura de la sociedad. Y no, después Marx pensaba para la clase obrera, que la clase obrera lo que tenía que hacer es desarrollar conciencia de clase, creerse que pertenecía a una clase distinta de los burgueses y entender que los burgueses eran sus enemigos, digamos, ¿no? Pero ahí Marx después tampoco generó tantos caminos para entender cómo, es decir, Marx ahí planteaba una idea de que las personas podían cobrar o podían empezar a incorporar, desarrollar una comprensión del sentido de pertenecer a una determinada clase. Pero en general, las teorías de Marx son deterministas y plantean que la evolución de la sociedad está ya dada por esa estructura y por las contradicciones dialécticas que existen en su seno, ¿no? Entonces, bueno, eso no le deja mucho lugar al individuo, digamos, ¿no? Weber, perdón, plantea al contrario, que los individuos, cuando actúan, tienen la opción y es posible interpretar qué sentido le dan a su acción en un determinado contexto cultural y en un determinado contexto histórico. Por eso, cuando los contextos culturales cambian y la historia cambia, ¿no? Es posible recuperar sentidos distintos para la acción social, ¿no? Entonces, de algún modo, con esta estructura de pensamiento, él podía explicar el funcionamiento de la sociedad feudal, que era totalmente distinta a la sociedad moderna, y el funcionamiento de la sociedad moderna, ¿no? Porque la sociedad feudal tiene estructuras y tenía también un sentido para la acción social distinta de que en general los sentidos que prevalecen, ¿no? Que son estadísticamente más preponderantes en la sociedad moderna. Eso es el concepto clave de Weber, y en esto, cuando Weber plantea para comprender la sociedad, lo que hay que hacer es interpretar, comprender, ¿no? El sentido de la acción social,
el sentido es un atributo cualitativo de la acción. Entonces, con su teoría, sumada a la de otros pensadores también, que plantearon, como Dilthey, por ejemplo, que era Dilthey, que era un filósofo, ¿no?, que planteaban esta idea, ¿no? O que venían de esta línea. Weber es uno también de los padres, llamados padres, de la metodología y el paradigma cualitativo de investigación social. Porque no se trata de cuantificar cuántas personas tienen este o aquel sentido, sino de poder entender, interpretar, comprender. Por eso Weber se dice que inaugura lo que se llama la sociología comprensiva, comprender cuál es el sentido de la acción. Perdonen ustedes por la insistencia y la redundancia en la explicación de esto. De todos modos, con los videos que están disponibles y seguramente con la lectura de los textos, esta idea se va a aclarar. Y ya la vamos a retomar después en el análisis de la película Matrix. Bueno, otro concepto importante que Weber nos dio es una descripción y el análisis de lo que él le llamó dominación, pero que la podemos interpretar en general en el ámbito de la educación es muy importante, y en el ámbito político claramente central, que es el concepto de dominación o de autoridad, ¿no? Nosotros hoy en una lectura con un término más apropiado le llamamos autoridad, pero Weber describió el mecanismo, el funcionamiento, en función de su teoría del sentido, de la acción social, los fenómenos de dominación, es decir, de personas que logran que los otros hagan lo que ellos quieren, ¿no? Weber decía que la dominación o la autoridad, se produce una relación de autoridad o un fenómeno de autoridad cuando las personas obedecen conscientes y gustosos a otra persona. Y obedecen a otra persona, o también ya vamos a ver a estructuras organizacionales, como por ejemplo el Estado. Weber decía que en la sociedad moderna el dominio político, la dominación política, es decir, la autoridad política, está apoyada en una forma de organización, ¿no? Particularmente creada en la modernidad, que no existía con esas características antes, que sin esa forma de organización no sería posible la autoridad política en la sociedad moderna. Esta organización es la burocracia, ¿no? Entonces, las personas obedecen a los gobernantes, obedecen a los políticos y obedecen al Estado porque consideran que es legítimo, es decir, que está bien, ¿no?, obedecer a ese político, obedecer la autoridad. Se obedece la autoridad porque la autoridad es legítima. Y ahí hay una diferencia muy grande entre autoridad y autoritarismo, ¿no? En general, la idea de autoritarismo está asociada al concepto de coacción, que es lograr la obediencia a través del uso o de la amenaza del uso de la fuerza, la fuerza económica, la fuerza física, etcétera, etcétera. El Estado funciona, si bien el Estado tiene, y esta es una definición de Weber, que ustedes la van a ver mucho en la carrera de ciencia política, si bien el Estado tiene el monopolio del uso de la violencia o de la fuerza física legítima, ¿no? Esa es una definición de Weber, muy importante para la ciencia política, claramente. Si bien el Estado tiene ese monopolio, en general, el orden social y el Estado como la organización / institución más importante de una comunidad política, el Estado logra su autoridad y los políticos y la clase política tiene su autoridad porque la gente obedece porque considera que es legítimo, considera que está bien obedecer, ¿no? Entonces, según los tipos de legitimidad o las formas de legitimidad que están por detrás, ¿no?, de la obediencia de las personas, ¿no?, es el tipo de autoridad que nosotros vamos a poder ver predominantemente en un determinado momento histórico o en una determinada institución. Esto se conecta con la idea del sentido de la acción social
porque en este caso la obediencia es una acción social, la obediencia a una autoridad es una acción social, y el sentido de la acción social tiene que ver con esta legitimidad. Yo obedezco porque considero que está bien obedecer, porque es lo que hay que hacer, ¿no? Y porque es legítimo hacerlo. Siguiendo dentro de estos conceptos fundamentales de Weber, Weber hablaba del orden social, una idea del orden social, y el orden social, y eso tiene que ver con la forma de organización social de una sociedad, se sostiene, se reproduce en el tiempo, nuevamente y acá nuevamente Weber aduce este concepto, esta idea de la dominación y de la legitimidad. Nosotros las personas sostenemos un orden social y lo reproducimos y lo seguimos sosteniendo y reproduciendo a través de nuestras acciones sociales y de nuestra participación en esa sociedad porque consideramos que es legítimo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un elemento que nos permite, de una forma sistemática, muy inteligente, y de alguna manera que es posible comprobarlo, para entender cómo se termina un sistema, una organización social, cómo se termina un régimen, cómo se termina una sociedad para empezar otra, ¿no? Y ahí podemos entender, pensar en esto de, por ejemplo, el cambio de la sociedad francesa con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa dio por terminado una forma de gobierno, una forma de Estado y una forma social, una forma de sociedad, porque consideraba justamente que esta sociedad no era legítima, era una sociedad ilegítima, ¿no? Bien, otro concepto como yo les decía, que Weber estudió y desarrolló, y que en este concepto, en esta teoría, más que conceptos son teorías, en esta teoría Weber da origen a todas estas ciencias de la administración, que yo les decía, y a las teorías de la administración pública, es la idea de la burocracia, ¿no? Weber observó, Weber observó que en la sociedad moderna, las, digamos, todas las organizaciones sociales adoptaron una forma predominante, y esta forma es la que Weber describió con el nombre de burocracia. La palabra en sí aparece como despectiva, ¿no? Y Weber tenía como era bastante pesimista en relación a el crecimiento desmedido de la burocracia, al punto de que él le llamó, en algún momento, utilizó la metáfora de la jaula de hierro. Esto también de la burocracia, también lo vamos a utilizar para analizar la película, eh, esta película Matrix que les decía. Burocracia, esta forma de organización, era una forma de organizarse que se desprendía de la forma típica de organización de las empresas. El resto de las instituciones sociales, ¿no?, tomaron esta forma de organización como la mejor forma posible de organizar la actividad y las tareas en la sociedad moderna, ¿no? Entonces, a partir de esto, el ejército se empezó a organizar de forma burocrática, las religiones, las instituciones religiosas se empezaron a organizar de forma burocrática, las instituciones educativas, la escuela, los ministerios de educación, los sistemas educativos se empezaron a organizar de forma burocrática, ¿no?, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente el Estado, ¿no?, como la mayor y más importante institución social de la sociedad moderna, ¿no?, de la modernidad. ¿Cómo es una burocracia? Bueno, una burocracia necesita tener funcionarios, ¿no?, especializados, cada vez más especializados, es despersonalizada, ¿no? La persona que trabaja en un determinado puesto tiene que estar calificada, y no es la persona que trabaja en una burocracia, no es la dueña de los medios que necesita para trabajar, ¿no? Esos medios pertenecen a la organización. Ahí también Weber desarrolla el concepto de la meritocracia.
las personas tienen que poder ingresar a esta organización con determinadas calificaciones, con una capacidad probada para desarrollar la tarea que se le requiere a este funcionario, y a su vez, en general, los funcionarios, su permanencia y su crecimiento en estas organizaciones no depende de un factor político, por ejemplo, ¿no? Y no depende de la amistad, y no depende de ninguna otra cosa, más que su capacidad real para poder desempeñar ese rol, ¿no? Bueno, hay una serie de cuestiones. Bueno, la formalidad de las comunicaciones y del establecimiento de cuáles son las tareas. Formalidad generalmente se da por papeles, documentos oficiales por escrito, etcétera, etcétera. Esas son las características que Weber describió de las organizaciones burocráticas en su teoría de la burocracia, y esto es algo que todavía tiene muchísima importancia y muchísima vigencia para comprender el funcionamiento del mundo moderno, ¿no? Weber se dedicó mucho a estudiar las religiones, ¿no? Bueno, también tiene un libro sobre sociología de la música, que está muy interesante. Bueno, Weber se dedicó a estudiar las religiones, y una de sus obras de sociología de la religión probablemente es la más famosa, y se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Weber decía que algunos elementos de las religiones cristianas, ¿no? Particularmente protestantes, ¿no? Y particularmente de una rama del protestantismo, que es el calvinismo, ¿no? Que es una rama alemana, ¿no? Bueno, el alemán también había estudiado eso, pero él decía que en la escultura de estos cultos, ¿no? En algunos elementos de la cultura, ¿no? De las personas que creían en estos cultos, es decir, a ciertas ramas del protestantismo, estaban algunos de los elementos que hicieron posible la constitución del capitalismo como un sistema económico. Y esto claramente tenía que ver con una cuestión cultural. Porque Weber decía que, por eso, la ética protestante, la ética son los valores, ¿no es cierto?, que tienen que ver, que definen en esa ética de esas ramas del protestantismo, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Entonces, Weber, bueno, es muy interesante la obra, pero yo se lo voy a resumir de una manera un poco bestial, pero él planteaba que en muchos personas que pertenecientes particularmente a ese culto de calvinismo, era que las personas tenían que trabajar mucho, producir mucho, pero tener una vida sumamente austera. Entonces, los burgueses que eran devotos del calvinismo y vivían su vida de acuerdo a los valores éticos que les daba, que les proporcionaba, a una moral que les proporcionaba el calvinismo, como yo les decía, trabajaban, pero vivían una vida totalmente austera, ¿no? Muy limitada y muy simple, como si fueran monjes. Entonces, si vos sos un burgués, sos dueño de los medios de producción, te la pasas trabajando, generando una cantidad impresionante de ganancias, pero tenés que vivir una vida totalmente austera, como si fueras un miserable. ¿Qué haces con toda esa plata? Bueno, a esa plata la reinvertís. Y ahí está la lógica y el juego del capitalismo, la reinversión y la acumulación del capital. Las empresas en el capitalismo crecen, y a medida que crecen van cambiando sus características, sus costo-beneficios, etcétera, etcétera, y Weber en sus estudios pensaba cómo se había dado esta idea del capitalismo, porque el capitalista y el burgués, un buen capitalista no es el capitalista que se delira de la plata, que cobra, que tiene muchas ganancias y vive la vida de un príncipe. El verdadero capitalista es un capitalista es austero, ¿no? Bueno, finalmente, otra de sus teorías muy importantes para comprender la modernidad es que Weber planteaba que en el paso de la sociedad feudal a la sociedad moderna se dio un proceso de racionalización, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, que esta idea de cierto tipo de racionalidad, es decir, de uso de la razón, de racionalidad podemos llamarle instrumental, ¿no? Que es
el tipo de racionalidad que busca la mejor relación costo-beneficio, es decir, de poder establecer análisis permanentemente para ver cómo logro la mayor cantidad cómo logro mis objetivos, ¿no? O cómo logro un fin con la menor y la mejor y lo mejor uso de los recursos disponibles, es selección de medios afines, ¿no? Eso es lo que, ese tipo de racionalidad es la que se esparció y que forma parte de la cultura de la modernidad, ¿no? Y esto de alguna manera impregna e inunda las formas cotidianas de la vida en la modernidad, ¿no? En la modernidad se dio entonces un proceso de avance, de predominio de este tipo de racionalidad, no es la única, pero de este tipo de racionalidad eh, en detrimento de otras formas de pensamiento y de análisis, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto está absolutamente incorporado en nuestra cotidianidad, ¿no? Nuestra cotidianidad, al punto tal de que, bueno, digamos, nosotros prácticamente cuesta mucho poder pensar y poder tener una vida que esté fuera, alejada de la racionalidad, digamos, ¿no? Desde el uso del tiempo, cotidianamente, el uso del tiempo, inclusive del tiempo para la diversión, el tiempo para la diversión, que en principio no tiene que ver con la racionalidad, está totalmente medido y está racionalmente distribuido, etcétera, etcétera. Esto es para largo, ¿no? Pero bueno, es otro de los grandes aportes de Weber. Yo seguramente me estoy dejando algunas cosas por afuera, pero bueno, eh, para no abrumarlos con esta cantidad de conceptos, vamos a dejar acá. De todos modos, los vamos a retomar en el transcurso de la materia, porque son realmente de una importancia capital. Los aportes de Weber no solamente fueron originales, sino que también permiten un diálogo, ¿no? Una discusión con las teorías de los otros autores que hemos visto, de modo tal de que las enriquecen y se enriquecen mutuamente, ¿no? Así que bueno, espero que me hayan comprendido. Siempre les pido disculpas porque soy demasiado verborrágico, por ahí hablo demasiado rápido, pero bueno, por eso también les grabo las clases, de modo tal de que ustedes puedan este, poder volver a ellas para volver a ellas para, bueno, para las veces que hagan falta. Bueno, seguimos en contacto. eh, Les mando un abrazo y en breve tendré más novedades.